Saludos al auditorio. Mi nombre es Azucena, soy estudiante de Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta ocasión les traigo una entrevista con el doctor Mario Magallón Anaya. Él es licenciado y maestro en Filosofía y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador titular C de tiempo completo. Pertenece al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC, de la UNAM, y ha centrado sus estudios en los proyectos sobre filosofía de la educación en América Latina, filosofía política en América Latina, filosofía e historia de las ideas en América Latina e historiografía crítica de las comunidades filosóficas latinoamericanas en la primera mitad del siglo XX. En esta ocasión vamos a hablar sobre la modernidad de este lado del mundo, desde América Latina. ¿Cómo está, doctor? Es un honor tenerlo con nosotros. Por favor, cuéntenos, ¿qué pasa con la modernidad de este lado del mundo? Sea bienvenido. Azucena, me da mucho gusto compartir esa experiencia que hemos estado trabajando por muchos años sobre el problema de la modernidad nuestroamericana. La modernidad nuestroamericana, ¿qué comparte y cómo se relaciona con la modernidad europea? Se relaciona porque el horizonte tiene como en común es que el hombre, ese viejo principio kantiano que ya estaba presente después de la conquista entre nosotros, debe ser capaz de valerse de su propia razón, de poder responder por sus actos, Entonces ya intenta liberarse de las ataduras de carácter religioso, ideológico, político, para plantear un horizonte común. Entonces, la característica fundamental de la modernidad europea es que está basada en la ciencia y la tecnología. El mejor ejemplo de todo esto es toda la obra de Kant, donde Kant concilia realmente el pragmatismo y el empirismo y el racionalismo para plantear un horizonte común totalmente negociado. Por eso Kant habla de una gran revolución copernicana para cambiar incluso las formas atávicas filosóficas de la metafísica aristotélica. En el caso nuestro, en el caso de nuestra América, la modernidad tiene un horizonte, la capacidad del hombre de valerse de su propia razón. Cuando se da el problema de conquista, la condición necesaria que se establece es si para poder bautizarlos a los conquistados, dominados, sometidos y posteriormente esclavizados, era que fueran capaces de valerse de su propia razón, si eran entes racionales, y por consiguiente poder bautizarlos. Entonces, efectivamente, mostraron que sí eran entes racionales y que efectivamente estaban en capacidad de recibir el bautismo. Sin embargo, hay el gran problema que hay que reflexionar, sí, pero no eran totalmente entes maduros, racionales. ¿Quiere decir que eran considerados menores de edad? Eran considerados efectivamente como menores de edad, eran seres humanos, entonces necesitaban el tutelaje Que de la obviamente gente. era Europa. Así es, la razón europea y en particular por los frailes en los cuales se movían. Entonces, realmente esto está mucho más adelantado de Kant, porque en la filosofía de la historia de Kant, que es la primera filosofía de la historia, aunque el primero que maneja el concepto de filosofía de la historia es Voltaire, Kant, por cierto, Kant era un gran lector de toda la Ilustración. Así es. Entonces, efectivamente, Kant planteó una pregunta, un artículo muy bonito, ¿qué es la Ilustración? Sí. Y la Ilustración tiene ese raigambre de la luz, la capacidad del hombre de valerse de su propia razón. Eso lo compartíamos en América. Sin embargo, la forma de dominación, de exclusión, de reiteración en los procesos de enseñanza, de educación, obligaron y pusieron en cuestión
la capacidad de razón. Y eso lo introyectaron a los habitantes de América. Entonces tenían ese gran problema, un gran problema en el cual dice, bueno, todo, como decía Hegel en sus lecciones de filosofía de la historia, América es el reflejo de ajena vida. Estaba refiriéndose a nuestra América, no a la América sajona, esa América que realmente llama el doctor Leopoldo Sea, llama precisamente la extensión de Europa en América, que es los Estados Unidos. América del Norte. Así es, América del Norte, y específicamente los Estados Unidos, porque Canadá estaba en formación territorial en ese momento, porque Sea escribe Las dos Américas. Un libro de 1957 donde plantea este problema, porque Sea es un filósofo que se preocupa por la modernidad, la capacidad del ser humano desde este horizonte, de recuperar el ejercicio y la práctica de la razón. Esta necesidad de pensar, de enfrentar nuestros propios problemas, y va a surgir una palabra que es dura, que surge precisamente en las prácticas de relación de los frailes, el famoso paternalismo, que ahora aparece en muchos pueblos, no solo el caso de México, sino de América. De América y el Caribe. Entonces siempre estamos esperando que otro nos proteja, nos resuelva los problemas. Decía el gran filósofo, el gran literato, más que filósofo, desde mi punto de vista, todos son filósofos, todo el ser humano es filósofo, porque pone en cuestión muchas cosas. Decía José Enrique Rodó que efectivamente el ser humano tiene que tener la capacidad de valerse de sí mismo, de reivindicar nuestra condición como ser humanos, siendo América. Él es un uruguayo, que por cierto, quiso ir a Europa, logró ir y se muere allá, por cierto, pobrecito de José Enrique Rodó, literato. El Ariel es un texto maravilloso que impactó a nuestros grandes pensadores en México y América Latina. Siempre esta visión del que vendrá. Alguien vendrá a salvarnos, que está en Heidegger. No esperemos nunca, dice Rodó, dice precisamente, el texto se llama El que vendrá, que vengan de otras regiones del mundo a decirnos y a salvarnos. Entonces nuestro Rodó nos advierte, que vendrá es un texto maravilloso, antes de Heidegger, por cierto. Pero la visión es una visión de un hombre ubicado en su histórica temporalidad, en su propia realidad, en la producción de ideas provocadas incluso del impacto de Europa, pero en una reconfiguración semántica y filosófica para entender nuestra realidad. Porque la visión de Heidegger es esperar siempre, en un no ser todavía. Los nuestroamericanos no somos todavía en esa visión. Entonces nosotros lo que queremos mostrar desde esta América realmente es mostrar que somos capaces y que el ejercicio del pensar de un sujeto históricamente situado obliga necesariamente a cuestionar las formas de dominación, de exclusión, de dominio, las formas imperiales, el ejercicio del pensar, porque la razón es un atributo humano, es una exclusiva del hombre, como decía José Gauss. Entonces, en Europa dice, bueno, es que los americanos, lo decía Hegel, le van a decir siempre ese prejuicio realmente muy fuerte sobre las prácticas del ejercicio del pensar. Entonces haría falta una modernidad alterna en ese sentido. Yo creo que lo que estamos planteando nosotros es una modernidad que sea incluyente, que no excluya a otros pueblos y culturas. Resemantizar la ilustración. Hay que reconstruir una forma semántica de la ilustración. Hace buen tiempo se publicó un libro maravilloso de Mario Ruiz Sotelo, realmente, La razón imperial. Y La razón imperial es un libro donde plantea una forma desde acá. Perfecto.
una ilustración respecto a la pregunta que tú has planteado, Azucena, una forma de pensar desde acá, una forma ilustrada en donde hay un ejercicio y práctica de la razón. Sin una tutela ajena. Sin una tutela, nos abre muchas posibilidades. La crítica a la razón imperial es un texto que obligadamente deben de leer los jóvenes. Mario Ruiz Otelo realmente antes había hecho un libro maravilloso sobre Bartolomé de las Casas. Viene al caso por eso. Sí. En que interpela las formas de dominio, el trato, pero no contraviene al derecho de la corona al convertir a súbditos del rey de los pueblos conquistados. Sin embargo, hay dominio. Fue Bartolomé de las Casas. El relato es maravilloso en Historia de las Indias. Entonces, lo que hace Mario Ruiz Otelo es recuperar. Es de las gentes que tiene un manejo maravilloso. Es una persona lúcida, sencilla, tranquila. Yo sugiero a los jóvenes, Crítica a la razón imperial, la publicaron en el siglo XXI. Es un libro que no tiene desperdicio respecto al planteamiento de esta recuperación de nuestra propia modernidad. Es una propuesta excelente, profesor. Y usted es de las personas que ha rescatado esta idea, esta noción de ver a la modernidad desde otra perspectiva, la nuestra. Como cito sus palabras, si me lo permite, desde un horizonte propio. Así es. El concepto de horizonte propio, pues vamos a encontrarlo por primera vez, por cierto. Lo encontramos en Dilthey. Así. Después vamos a encontrarlo en Ricoeur y casi todos los filósofos europeos modernos. Porque entra un factor importante. El primer problema que se planteó en la Ilustración, porque todos los trabajos de Hume, de Locke, hablaban de la naturaleza humana. ¿Qué es esto de la naturaleza? Y así había que romper pensando en nuestro Kant. Así es. Dice, no existe la naturaleza humana porque está cortando con la visión metafísica. Así es. Está rompiendo con la visión metafísica y si alguna naturaleza ha de tener el hombre, debe ser históricamente situado. Debe estar situado esto lo que es la esencia, pongámoslo entre comillas, esto que hace que el hombre sea lo que es en su historicidad, donde juega un papel importante la conciencia. Por supuesto. Si no hay conciencia, y eso está en Kant, y después en los discípulos de Kant, la conciencia como una práctica necesaria que implica un compromiso, responsabilidad con los otros. Decía Benedetto Croce que la historia es el factor fundamental de la modernidad. Claro. La historia es la hazaña por la libertad. Sí. La hazaña es una lucha por la libertad, lo dice Croce, un libro maravilloso, que por cierto él hizo un trabajo interesante, que yo no lo comparto muchas cosas sobre Hegel, pero sin embargo la libertad es lo que define la modernidad. El libre albedrío, asumir responsablemente nuestras relaciones con el mundo. Sin embargo, esta es filosóficamente. Las relaciones de poder en la Ilustración aparece en lo público y lo privado, donde domina propiamente lo privado por encima de lo público. Y ese es ahorita el gran reto que tenemos como América Latina, insertados en esta dinámica de posmodernidad. Acuérdate de Weber. Así es. Acuérdate de Weber que tú señalabas realmente el uso del poder. Exacto. Y la violencia ejercida el quien detenta la autoridad. Aparece el Estado moderno, no es el Estado griego, no es el Estado, esta forma de Estado que se sobrepone a las sociedades en la Ilustración. Y hasta ahora el Estado dirime, decide, la práctica, es una característica de la modernidad. Así es. Cerrando un poco, doctor, ¿qué podemos, como filósofos, qué podemos aportar a esta propuesta, a este buscar desde nuestro horizonte propio, desde nuestra circunstancia, por dónde tenemos que trabajar para resemantizar esta idea de modernidad? Es que es una pregunta muy interesante. Yo creo que primeramente hay que sacar
la filosofía a las calles. Perfecto. No hay que hacer un ejercicio de agorofobia. La filosofía parece que se puede decir en los cubículos. No. La experiencia es el ejercicio del pensar, cómo piensan las personas. Que las personas, todas las personas, hombres, mujeres, niños, realmente piensan. Claro. Y sobre todo los niños, yo pensaba en Bruhl, en el antropólogo extraordinario estructuralista, que decía que el pensamiento infantil era prelógico. No, es cierto. El pensamiento infantil tiene su propia lógica, gradaciones psicológicas, emocionales. Entonces requerimos necesariamente sacar la filosofía y que la gente sienta la necesidad de pensar, de cuestionar las formas y las condiciones en que vivimos. Así es. Todos y todas, en un horizonte común para defender derechos, libertades. Y hay que sacar a la filosofía porque ya se ha derrumbado. Acuérdate, Azucena, que el gran problema que tuvimos es que a partir de Nietzsche y desde Hegel se va a declarar la muerte del sujeto. Sí. El fin de la metafísica, una metafísica planteada allí en Kant. Sí. ¿Sí? Y lo que dice en el Zaratustra, y lo dice en Gaia Ciencia, lo dice en muchos otros textos, dice: Dios ha muerto, se han roto las reglas. Entonces, la historia termina en su fin, que aparece también en Marx. Así es. Con el proyecto socialista. Entonces, tenemos que volver a recuperar ese sujeto, porque está tan vivito, y es un recurso ideológico muy importante. Entonces, todos estamos aquí. El problema que tenemos ahora, ¿cómo enfrentarlo? Con las famosas redes, Instagram, todas esas formas, TikTok, realmente mediatizan el ejercicio del pensar y del razonar. Es muy difícil romper esa camisa de fuerza, pero tenemos que hacerlo. Y ellos, todas las jóvenes y los jóvenes, todo ser humano, los viejos, tienen que tener y creer en la capacidad de pensar y de ser sí mismos, como diría Levinas, ser sí mismo para otros. Doctor, muchas gracias. Hay que arriesgarnos, hay que hacer filosofía, hay que sacarla de los cubículos y llevarla a la práctica. Así es, así es. Muchas gracias, profesor. Al contrario, gracias a ustedes, Azucena. Es un honor tenerlo por aquí con nosotros. Nos da mucho gusto y a seguir pensando. Gracias, doctor. Acuérdense que una frase muy importante que es muy, muy mexicana. Pero antes decían, pues nos pueden quitar los caminos, pero nuestro amor por el pensar, ¿cuándo? Nunca. Así es. Defendamos ese derecho a decirlo. Perfecto. Gracias, doctor. Jugar, posibilitar, imaginar, vibrar, inoperar. Juegos para agitar la mente.